La matemática es para todos, por la profesora Elisabetta Monari, de la Universidad de Padova. Los objetivos de esta lección son los siguientes: convencernos a todos de que todos pueden disfrutar aprendiendo cualquier cosa de matemáticas, a pesar de las eventuales grandes dificultades individuales por las lagunas de aprendizaje de base. Convencernos de que la inclusión en la escuela ayuda al desarrollo cognitivo, porque el contexto social aumenta la motivación de aprender y porque favorece los aprendizajes ocasionales e inconscientes. Esto es lo que el niño aprende del ambiente, sin darse cuenta de ello, pero simplemente por el hecho de vivirlo, también porque en muchas patologías de la edad evolutiva los aprendizajes inconscientes son los más preservados. Y convencernos de que, puesto que sabemos poco acerca de cómo funciona la mente de cualquiera de nosotros, y todavía menos de cómo funciona la mente de aquellas personas con dificultades particulares, no debemos tener preconcepciones, sino intentar siempre nuevos caminos. Los contenidos van a ser 5. El primero, la matemática de la neurociencia, un sistema común para estimar tamaños de distinto tipo, la subitización, enfrentarse a la cantidad, la respuesta a dónde hay más cubos, la conciencia de la cardinalidad, dame n cubos. El segundo tema será la discalculia, con el síndrome de Down y el autismo, el déficit de las funciones ejecutivas o de control, de la orientación espacial, de la memoria del trabajo y de la subitización. El tercer punto será sobre los principios de Gell-Mann y Galistel, con ejemplos sobre el conteo. El cuarto tema será la valoración del conteo y de la solución de problemas elementales hechos mentalmente en un adulto con síndrome de Down y autismo, y la importancia que tiene la inclusión en la escuela. El quinto y último tema será el nuevo árbol de las matemáticas. Estudiando las matemáticas avanzadas con la ayuda de soportes técnicos y visuales, se pueden recuperar habilidades numéricas elementales nunca alcanzadas antes. Veremos ejemplo. En el primero de los temas, la matemática y la neurociencia. Desde el inicio de la vida, en los hombres y en los animales, el tratamiento de las informaciones adquiridas por los sentidos en cuanto a propiedades espaciales, temporales o numéricas parece desarrollarse de manera similar. Tanto es así que Walsh supone que hubiera, al menos en los hombres, un sistema único de valoración del tamaño. Tal sistema sería activado para responder a preguntas como ¿cuánto? Y ¿más qué? O menos qué, en diferentes campos, como el tiempo, el espacio, la numerosidad, la sonoridad, la iluminación, etc. Este sistema residiría en la corteza parietal y se interrelacionaría con las áreas frontales del cerebro durante los procesos de valoración. La habilidad de distinguir a simple vista la cantidad numérica se desarrolla de forma natural desde el nacimiento en dos direcciones. La primera, distinguir pequeñas cantidades de objetos como 1, 2 y 3, conocida como subitización, que parece estar ya presente en los neonatos. Y segunda, distinguir grados de cantidad de objetos, conocida como aproximación de los grandes números. Por ejemplo, en el estudio de las habilidades matemáticas del mundo animal, hay experimentos realizados con pequeños peces donde se ve cómo el pececillo es capaz de distinguir entre dos recipientes de peces de su misma especie. Siempre acude al grupo más numeroso, ya que es considerado el más seguro. El máximo número de objetos distinguibles en la subitización parece ser 4 para las personas adultas neurotípicas. En la comparación de la numerosidad de dos conjuntos de objetos similares influyen dos factores: la distancia entre los números y el tamaño de los números. De hecho, a partir de pruebas experimentales, ya sea con personas o con animales, se ve que cuanto más grande sea la distancia, la diferencia entre los dos números de objetos a comparar, más fácil es decidir qué conjunto tiene más elementos. Por otra parte, cuanto más grandes son los números a comparar, más fácil resulta errar en la comparación, incluso con igualdad en la distancia. Por ejemplo, entre dos conjuntos de canicas, es más fácil decidir dónde hay más si uno contiene 10 y el otro contiene 19, que si uno contiene 10 y el otro contiene 12. Este es el efecto distancia. Por otra parte, es más difícil la comparación entre dos conjuntos con 20 y 29 canicas que en el ejemplo anterior de 10 y 19 canicas. Este es el efecto tamaño. ¿Puede la habilidad en la comparación de la numerosidad predecir el desarrollo de las futuras habilidades matemáticas? Kai, Zhang, Li, Wei y Georgiou
han descubierto que la habilidad en la comparación de la numerosidad de conjuntos de objetos por parte de niños de primer ciclo de escuela infantil podría predecir todas sus futuras habilidades matemáticas. Pero esto no es cierto para niños mayores. De hecho, Tosto y otros autores han observado que la habilidad en la comparación de la numerosidad podría ser menos importante para los ejercicios de aritmética cuando el cálculo ha alcanzado un nivel automático. Esto es, haber automatizado el cálculo de las operaciones, aprendiendo de memoria las soluciones, compensaría los efectos negativos sobre la aritmética de una laguna en la comparación de la numerosidad. En niños de 3 años se ha encontrado una relación entre la habilidad de dar de n objetos solicitados, conocimiento de la cardinalidad, y la comparación de la numerosidad. De hecho, aquellos que lograban comparar mejor la numerosidad sabían responder bastante bien al ejercicio sobre la cardinalidad, mientras que había niños capaces de responder al ejercicio de la cardinalidad que no eran capaces de realizar la comparación de la numerosidad. En esta diapositiva se observa cómo las habilidades matemáticas son elaboradas en distintas áreas de la corteza cerebral, desde aquellas más antiguas, desde el punto de vista evolutivo, como la comparación de numerosidad, en las que no interviene el lenguaje y que son elaboradas bilateralmente y principalmente en la zona parietal, hasta el conteo y la aritmética, en las que sí interviene el lenguaje y que por tanto son elaboradas en la misma área de la izquierda. Estas imágenes, obtenidas con una resonancia magnética, nos sirven para entender cómo una estricta jerarquía en la enseñanza de la matemática, que ve el conteo como primer paso imprescindible, es completamente arbitraria, en tanto en cuanto existen funciones fundamentales para la vida en las que no interviene el lenguaje. Veamos las habilidades matemáticas en la discalculia evolutiva. La discalculia evolutiva es un problema en el aprendizaje que compromete las habilidades de producción y comprensión de la cantidad, el reconocimiento de los símbolos numéricos y la correcta ejecución de las operaciones aritméticas básicas, pero usualmente no compromete la edad mental ni la resolución de problemas de tipo algebraico o geométrico. Piazza y otros autores han encontrado que los niños afectados por este problema tenían grandes dificultades en la comparación de la numerosidad. De hecho, a la edad de 10 años, el nivel de sus prestaciones era como el de un niño de 5 años con desarrollo típico. Se ha encontrado que los niños con discalculia pueden también tener un déficit de las funciones ejecutivas, es decir, de las funciones que controlan y coordinan el proceso cognitivo, y un déficit en la orientación espacial. Bull y Lee han recogido el déficit de las funciones ejecutivas en términos de problemas de inhibición al ignorar las respuestas dominantes pero erróneas. Por ejemplo, si estoy buscando un despacho y veo un despacho con la puerta abierta delante de mí, no me resisto a la tentación de entrar, aun cuando no sea el despacho que estaba buscando. Y segundo, problemas de flexibilidad al cambiar de ejercicio o de estado mental. Y tercero, problemas en la organización de la memoria de trabajo, esto es, en el monitorizar y organizar los contenidos de la memoria que usamos para hacer un ejercicio y que involucra informaciones temporales. Veamos la relación entre las habilidades matemáticas y el síndrome de Down. Patterson, Girelli, Butterworth y Kamilkov-Smith han probado que en el aprendizaje de los números, los niños con síndrome de Down siguen un desarrollo paralelo al típico, pero con un retardo significativo. En cualquier caso, se han descrito diversos casos de adolescentes que todavía tienen dificultades básicas en la aritmética, y solo el uso de la calculadora y soportes visuales les permite compensar esta discapacidad. Rhonda Faragher ha supuesto que algunos estudiantes con síndrome de Down están afectados de una especie de discalculia. En cuanto a la comparación de la numerabilidad, en los neonatos con síndrome de Down se ha observado un retraso en la subitización, distinción entre 2 y 3, pero este retraso parece ser compensado más tarde. En un reciente estudio sobre 194 personas con síndrome de Down, Zimpel y Rickman han verificado que la subitización es siempre inferior a 4, porque su atención visual simultánea es inferior a 4 objetos. Los autores asocian este resultado al ya bien conocido déficit de la memoria de trabajo, que tiene una amplitud reducida respecto a la norma y que influye negativamente tanto en el lenguaje como en las habilidades numéricas. Para el reconocimiento a simple vista de cantidades superiores a 3, sugieren disponer los objetos de acuerdo a formas geométricas prefijadas, como por ejemplo las distribuciones que vemos en las caras de los dados. En un estudio de Camus con 12 niños con síndrome de Down en edad preescolar,
La distinción de grandes numerosidades, por ejemplo 8, 16 y 12, parece relativamente preservada, porque no ha sido observada una diferencia significativa con las prestaciones de niños con desarrollo típico con edades similares, tanto cronológica como mentalmente. Por tanto, Camus supone que las dificultades en la aritmética de personas con síndrome de Down son debidas principalmente a sus bien conocidas dificultades lingüísticas, confirmando el precedente resultado de Cacho, Kuhn y Sigal. La solución de cabeza de los problemas aritméticos elementales parece ser difícil para los estudiantes con síndrome de Down. En un estudio italiano de Gherardini y Nocera, sobre 385 estudiantes con síndrome de Down, con inclusión en escuelas normales, solo el 6% consigue hacerlo en educación primaria, mientras que más del 70% de todos los estudiantes consigue construir un conjunto de objetos que tengan una característica prefijada. En las personas con autismo, estamos en los problemas con espectro autista, hay una gran diversidad respecto a las habilidades matemáticas, desde personas que no saben contar a profesores universitarios de matemáticas o ingeniería. Desde el comienzo, esta patología fue definida por primera vez en 1943, se ha observado que algunas de estas personas estaban más dotadas que la media en ciertas y particulares habilidades, aunque tuvieran problemas de aprendizaje. De hecho, casi el 10% de las personas autistas tienen sorprendentes islas de habilidades, sólidamente relacionadas con la memoria, el cálculo, la música, el dibujo y el cálculo de fechas, aunque puedan tener escasas habilidades matemáticas. He conocido personalmente a la madre de un muchacho autista que se divertía preguntando una fecha para después decir en qué día de la semana caía. Entonces, no había los ordenadores que tenemos ahora y no se sabía cómo lo hacía, porque era incapaz de resolver ni tan siquiera problemas elementales de matemáticas. Lo más gordo es que la madre ni siquiera alardeaba de esta habilidad porque decía que no servía de nada. Es más, puesto que la inclinación a sistematizar, es decir, a observar las relaciones entre sucesos, a encontrar hechos recurrentes y a descubrir reglas, parece relacionada positivamente con las habilidades aritméticas, las personas con autismo, que en 2006 fueron definidas por Baron y Cohen como hipersistematizadores, pueden tener alguna ventaja sobre los demás en la matemática. A pesar de todo ello, una de las mayores dificultades que puede acarrear el autismo es el déficit de las funciones ejecutivas, debido a la correlación entre comportamientos repetitivos y la dificultad de pasar de una actividad a otra. Este déficit podría trascender en el aprendizaje matemático por la dificultad en gestionar la memoria de trabajo que necesita cambios veloces. También la dificultad de inhibir las respuestas dominantes, aunque erróneas, es un problema de la vida cotidiana. Por ejemplo, recientemente, mi hijo autista entró en el primer autobús que encontró con la puerta abierta, aunque no era el que teníamos que coger. Bueno, nos hicimos un precioso viaje imprevisto por la ciudad. En realidad, hay pocos estudios sobre autismo en personas con mayores problemas en el lenguaje expresivo ausente o estereotipado, porque a menudo no son cooperadores o incluso en algunos casos pueden ser violentos. De hecho, el problema mayor es establecer con ellos una comunicación apropiada que les permita a ellos comprender nuestros requerimientos y nos permita a nosotros entender sus exigencias. Vamos con el tercer punto, los 5 principios de Gell-Mann y Calistel para aprender a contar. El principio de correspondencia 1 a 1. A cada objeto que contar viene asignado un único número, dado como etiqueta numérica, u ordinal, tomado del conjunto de los números naturales. Por tanto, ningún objeto a contar puede ser dejado atrás y ningún objeto puede ser contado 2 veces. El segundo principio es el del orden estable. El orden en el que vienen asignadas las etiquetas numéricas a los objetos a contar debe ser siempre el mismo, a partir de 1 y sin saltar números, siguiendo el orden natural de estos. Por tanto, para contar 4 objetos, se debe seguir el orden 1, 2, 3, 4, y no cualquier otro orden, como por ejemplo 2, 1, 4, 3. El tercer principio es el del cardinal. Si los primeros 2 principios han sido respetados, entonces el último número nombrado en el conteo indica el número de objetos del conjunto, que llamaremos cardinal, y responde a la pregunta ¿cuántos objetos hay? El cuarto principio es el de abstracción. Esto establece que los principios anteriores pueden ser aplicados a cualquier colección de objetos, ya sean tangibles como las ovejas o abstractos como los minutos de tiempo o las palabras
u otros números. El último es el principio de la irrelevancia del orden y significa que mientras el orden de la secuencia numérica debe ser siempre el mismo, es decir, un orden estable, el orden en el que son tomados los objetos a contar es irrelevante, en cuanto a que el número final, que indica cuántos objetos hay, resultará siempre el mismo, no importa en qué orden hayamos contado. El ejercicio tabela objetos viene adquirido normalmente después de que se ha aprendido a contar. Ya que uno de los problemas principales de los niños es recordar la secuencia numérica, debemos intentar encontrar una motivación relacionando los números a alguna cosa placentera para ellos. En este caso, al niño le gustan las fábulas y los animales, a los que se les ponen zapatos, y a los números se les asigna un significado, tanto ordinal como cardinal, en el momento en el que se cuentan, por ejemplo, las orejas al conejo. Sobre esta secuencia plastificada se pueden añadir etiquetas adhesivas con los números correspondientes, de manera que al inicio contar sea equivalente a etiquetar, de forma ordenada los objetos, claro, y la última etiqueta colocada indique el número de objetos contados. Para algunos niños, las imágenes pueden ser engañosas, en cuyo caso es mejor usar una tira plastificada con solo los números. Si las casillas de los números son suficientemente grandes y los objetos a contar son pequeños y movibles, los objetos pueden ser colocados sobre la propia franja, de manera ordenada a partir de 1. Vemos aquí una ficha para aprender a contar, usando timbres. Estas fichas pueden ser usadas con niños que no saben hablar, o escribir, o dibujar. De hecho, en lugar de escribir los números del conteo sobre los dibujos, se pueden poner etiquetas adhesivas tomadas de la recta de los números y el último número, que aquí está rodeado con un círculo, indicaría la cardinal. En la labor de diseñar con timbres un número prefijado de animales, la recta de los números ya está escrita y por tanto basta buscar el número indicado y timbrar los animales hasta llegar a esa casilla. La segunda ficha ha sido rellenada por un niño de 9 años con síndrome de Down y autismo, con la ayuda de la educadora. ¿Sabe este muchacho con síndrome de Down y autismo contar mentalmente? Vamos a ver un vídeo en el que la pregunta que se le formula, ya sea de forma oral o escrita, es ¿sobre cuántos cubos salta el león para alcanzar la oveja? En el vídeo veremos que la educadora y psicóloga Pamela Espada hace que el muchacho toque los cubos uno a uno sin decir la secuencia numérica, confiando en que el muchacho lo hará mentalmente, y después muestra la hoja con 4 respuestas posibles y le pide que elija. El joven se equivoca en la primera opción y elige el 12 como respuesta. Entonces le hace contar de nuevo y repite la pregunta. La segunda vez, el muchacho elige la respuesta correcta, que es 9. La educadora olvida escribir no junto a la respuesta errónea y un sí junto a la correcta, como hace usualmente. Durante este vídeo, el joven estaba distraído por la presencia de sus sobrinos en la misma habitación, además de por la grabación misma, y por tanto no responde correctamente a la primera vez, mientras que en el 82% de los casos responde correctamente a la primera en este tipo de tarea. Guarda Antonio, leggiamo. Su quanti cubetti salta il leone per raggiungere la pecora? Contiamoli insieme, dai. Questo è un spinosauro. Guarda Antonio. Guarda. Quanti cubetti hai contato? Guarda. 8, 9, 12 oppure 10. Quanti ne hai contati? 12. Riproviamo Antonio, guarda. Proviamo a ricontarli. Quanti cubetti hai contato Antonio? Quanti cubetti Antonio hai contato? Bravo! Eh sì, sono proprio 9, bravo! Tras el visionado del vídeo, vamos con la discusión del caso. Antonio tiene 29 años. Está afectado por síndrome de Down, autismo y daño cerebral. No habla,
no escribe de forma independiente porque tiene una fuerte dispraxia que le impide muchos movimientos finos, por ejemplo, tocar los cubos uno a uno sin ayuda, pero que no le impide responder con elección múltiple. En los primeros años de vida ha seguido un programa de interacción precoz de prelectura y durante todo el transcurso académico ha estado en inclusión en escuelas normales. Sabe leer, sabe tanto italiano como inglés y tiene muchos intereses culturales. Sobre la matemática se tenían muchas dudas, porque a la solicitud de dar 2 o 3 objetos respondía aleatoriamente, aunque siempre se mostraba feliz de hacer las tareas del colegio más complejas con la ayuda de la calculadora. En la elección múltiple se ha pensado que sería admisible permitir algunas correcciones, dando un máximo de 2 posibles respuestas por cada requerimiento, tanto para disminuir la ansiedad de prestación como para compensar la dispraxia, calculando sin embargo las probabilidades de que las respuestas sean dadas al azar y calculando una nota que penalice los errores a través de un añadido applet en Excel. Los datos obtenidos de 185 ejercicios similares al visto, desarrollados durante 7 años con Pamela Espada, nos dicen que 1. Antonio sabe contar hasta 21, con una seguridad media del 91%. 2. No ha mejorado con el tiempo en las prestaciones, sino que desde el principio ha obtenido los mismos resultados. 3. No hay diferencia significativa entre el conteo de números de una cifra o de 2 cifras. 4. Ha respondido correctamente en el primer intento en el 82% de los casos. A pesar de todo lo anterior, en 19 pruebas sobre la comparación de la numerosidad, del 1 al 16, entre 2 conjuntos de cubos, ha respondido al azar y en 30 pruebas sobre dar n objetos, del 1 al 9, ha respondido correctamente en tan solo el 43% de los casos, demostrando no haber entendido la tarea. Por otra parte, hemos visto antes que estas 3 habilidades, contar, comparación de la numerosidad y conocimiento del cardinal, pueden ser independientes. Veamos algunas soluciones de pequeños problemas aritméticos en otro vídeo. El problema escrito dirá lo siguiente. Antonio tiene 6 caramelos que quiere repartir en partes iguales entre sus 2 sobrinos. ¿Cuántos caramelos les dará a cada sobrino? Veremos en el vídeo que la educadora no lee el problema, sino que deja que Antonio lo lea por sí mismo. Después lee solo la pregunta final y le pide que elija la respuesta entre 10 posibilidades, dadas por los timbres de los números. La primera respuesta de Antonio es 6, como si el muchacho no hubiera entendido bien la pregunta hecha verbalmente por la educadora, que preguntaba cuántos caramelos daría a los sobrinos, pero a cada uno. Él responde a aquello que da a los 2 sobrinos juntos, es decir, 6, pero no lo que daría a cada uno. Entonces la educadora le advierte del error, relee todo el problema y reformula la pregunta. Entonces Antonio elige correctamente el 3 y la educadora le ayuda a timbrar la respuesta correcta. Antonio sonríe satisfecho. Antonio, leggi il problema, guarda, leggi il problema. Bravo. Quante caramelle dai a ciascun nipotino, Antonio? Dai, dai, dai. Forza. Attento, Antonio. No, guarda. Il 6 non va bene. Leggiamo insieme il problema. Guarda, Antonio ha 6 caramelle che vuole dividere in parti uguali tra i suoi 2 nipotini. Quante caramelle darà a ciascun nipotino? Qual è la risposta giusta, Antonio? Vai, vai! Di 3. Eh sì! Bravo! Bravo, Antonio! Il 3! Sì, guarda! Bravo! Bravo! Bravo, amore. Vamos con la valoración de la solución de estos 48 problemas. La valoración hecha con el applet e indicada con gray barras grises en la tabla
que considera también las correcciones, indica que la adecuación es aproximadamente del 60% de los problemas que requieren de las operaciones de suma y resta, mientras que es del 66,5% para las multiplicaciones, que tienen a menudo un resultado de 2 cifras. Sin embargo, el resultado cae hasta un 17,7% para los problemas que necesitan la división, ya que este tipo de valoración penaliza los errores. Sin embargo, el porcentaje de respuestas correctas en el primer intento sin correcciones, lo que serían las barras amarillas, va desde el 42% al 50% para las 3 primeras operaciones y del 33,3% para la división. Esto significa que un tercio de los 12 problemas que requerían una división ha sido resuelto correctamente en el primer intento. Este resultado en los problemas mentales es inesperado, porque el muchacho no ha sido entrenado antes de hacer estas pruebas y ninguna prueba ha sido descartada. Quizás haya aprendido a resolver los problemas en el periodo de escolarización, escuchando las explicaciones del docente y viendo las respuestas de sus compañeros. Probablemente recuerda también las tablas de multiplicar, aunque nunca se le han solicitado, porque no habla. Por tanto, la escuela inclusiva es importante, no solo porque es la primera inclusión social, sino también porque expone al niño tanto a aprendizajes ocasionales como a aprendizajes inconscientes, que hacen de todos nosotros lo que somos más allá de lo que queremos aprender. Antonio siempre ha estado penalizado por el hecho de no saber dar un cierto número de objetos solicitados, y por tanto se pensó que las matemáticas no fueran para él, aunque era feliz cuando las hacía. Como siempre debía ser ayudado en todo a causa de la dispraxia y por los estereotipos que le distraían, era difícil evaluarlo, y la elección múltiple ha sido un medio, aunque quizá tardío. En esta transparencia vemos lo que sería el nuevo árbol de las matemáticas. El significado de este esquema es que si pensamos que la numeración está en la base de todo el pensamiento matemático, las personas que tienen dificultades con los números estarán apartadas de toda cultura matemática sucesiva y el árbol se secará. Pero si por el contrario pensamos que en la base del pensamiento matemático no están solo los números, sino también la lógica, con la teoría de conjuntos y la representación geométrica, entonces el árbol puede desarrollarse usando los parches para rellenar las lagunas. La calculadora, las reglas y otros soportes pueden ser esos parches que son útiles para permitir a todos sentir la alegría de aprender. Las personas discapacitadas, más que otros, tienen necesidad de sentirse eficaces, útiles, y la matemática, que usualmente da un resultado cierto y no opinable, refuerza su autoestima. Aquí tenemos a Martina, 16 años con síndrome de Down. Martina está estudiando una formación profesional con carácter agrícola. Habla usando las palabras frase, sabe leer y escribir únicamente las letras del alfabeto, algunas palabras y números hasta el 10, pero no recuerda el orden numérico. Le encanta dibujar y colocar las cosas. Al principio no quería usar la regla. El programa de matemáticas que ha seguido es este. El plano cartesiano. Encontrar los puntos y unirlos con regla. Expresiones numéricas. Uso de los paréntesis hasta 2 niveles y uso de la calculadora científica para calcular. Fracciones. Significado, simplificación y operaciones con la calculadora. Potencias y expresiones numéricas con potencias, usando la calculadora. Geometría analítica, usando las ecuaciones de una recta, de una parábola y de una hipérbola. Y el trabajar la distancia entre 2 puntos sobre el plano cartesiano, usando la fórmula y el cálculo con la calculadora. La verificación del resultado se hace midiendo con la regla, y de esta forma ha entendido el significado además de los milímetros sobre la regla. El programa contenía también la solución de las ecuaciones de primer grado, pero no la resolución de los problemas con las ecuaciones, porque la muchacha no sabía leer un texto. El enseñante de apoyo, Nieves Benedetti, pensó en atraer el interés de la joven con el plano cartesiano porque le gustaba dibujar, pero no sabía contar. Los ejes del plano cartesiano podían enseñarle la secuencia numérica y le proporcionaban un soporte visible fijo. Uno de los primeros ejercicios fue el de la berenjena, este que vemos aquí, que encajaba con la orientación agrícola en la escuela.
Aquí se ve cómo ha sido resuelto el ejercicio sobre la medida de un segmento, usando la fórmula y calculando con la calculadora científica la longitud. La verificación ha sido posible con la regla, porque la unidad de medida era de 1 centímetro en ambos ejes. Este ejercicio era uno de los favoritos de Martina, porque podía verificar el resultado y, finalmente, le había enseñado a medir con regla. Martina ha aprendido también a hacer la suma de fracciones con el procedimiento clásico, usando la calculadora solo para las operaciones, con los enteros. Le gustaba también el ejercicio de las expresiones numéricas con potencias, en las cuales, después de la simplificación algebraica, podía usar la calculadora científica, con la que se desenvolvía muy bien. Sin la integración en la escuela, a ninguno le habría venido a la cabeza la idea de desarrollar un programa como este con Martina, en vista de sus dificultades iniciales. Y Martina no habría sentido la satisfacción de lograr algo que la mayoría de la gente considera difícil y de valor. Bueno, no somos nosotras los que queremos agradecer a Elisabetta que haya querido aceptar participar en este curso. Os agradecemos a todos la escucha y seguro que Elisabetta ha cumplido con todos los objetivos. Agradece a Antonio, a Martina y a todos los estudiantes con síndrome de Down, el que con su empeño han permitido desarrollar todos estos estudios. Agradece a la doctora Pamela Espada y a la profesora Nieves Benedetti, que han trabajado directamente con los estudiantes con gran profesionalidad y cariño, recogiendo los datos y obteniendo los resultados que han sido mostrados. Todas las referencias bibliográficas que se han citado están presentes en un fichero que la profesora Menori ha preparado y que nos ha enviado y que gustosamente os enviaremos en cuanto nos lo solicitéis. Muchas gracias.